Los premios Nobel son reconocimientos otorgados anualmente para distinguir a mujeres y hombres que contribuyen con su talento para enriquecer el conocimiento en diferentes áreas científicas y humanistas. Llevan el nombre del gran científico e inventor de la dinamita, Alfred Nobel. Nobel nació en Estocolmo, Suecia, el 21 de octubre de 1833. Para los 17 años ya hablaba muy bien 5 idiomas: sueco, ruso, francés, inglés y alemán. Durante su juventud realizó viajes de estudio que lo llevaron a Suecia, Francia, Alemania y los Estados Unidos. En París, Francia, trabajó en los laboratorios del profesor T.J. Pelouse, donde conoció a Ascanio Sobrero, un joven italiano que años atrás había descubierto la nitroglicerina. Después de regresar a Rusia en 1852, Alfred Nobel se mudó definitivamente a su país de origen 21 años después. Allí se concentró en las investigaciones para convertir la inestable nitroglicerina en un explosivo estable, fiable y comerciable. Durante uno de tantos experimentos que realizó, murió su propio hermano, Emilio Nobel. En 1867 patentó la dinamita, una pasta de nitroglicerina y materiales inertes que resultó un poderoso explosivo estable y fiable gracias a sus experimentos. También inventó el detonador apropiado para hacer explotar los cartuchos de dinamita. Así pues, Alfred Nobel murió en San Remo, Italia, el 10 de diciembre de 1896. En su testamento estableció que su fortuna debía ser utilizada para premiar cada año a los personajes que hayan hecho un aporte fundamental por el bienestar de la humanidad. Hoy en día, los campos en que se otorga este gran premio es en la física, la química, la psicología, medicina, literatura y la paz. Los premios son asignados con una medalla de oro, un diploma y el equivalente a 7,6 millones de coronas suecas. Existen varios otorgantes para las diferentes disciplinas. La Real Academia Sueca de Ciencias otorga los premios Nobel de Física, Química y de Economía. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorga el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. La Academia Sueca otorga el Premio Nobel de Literatura. Y el Comité de Noruega otorga el Premio Nobel de la Paz. Los premios concedidos hasta 1998 de Física han sido 157, de Química 131, de Fisiología o Medicina 168, de Literatura 95, de Paz 105 y de Economía 43. Los mexicanos premiados han sido Mario Molina, Octavio Paz y Alfonso García Robles. Alfonso García Robles nació en Zamora, Michoacán, México, en 1911. Fue un diplomático mexicano. El Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelolco, es un tratado internacional que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe de los países signatorios. Fue propuesto por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, e impulsado por el diplomático mexicano Alfonso García Robles, como respuesta al temor generado por la crisis de los misiles en Cuba. Por sus esfuerzos en favor de la reducción de armas nucleares, García Robles obtendría el Premio Nobel de la Paz en 1982. Murió el 2 de septiembre de 1991. Octavio Paz nació en medio de la Revolución Mexicana. Fue criado en Mixcoac, una población cercana que ahora forma parte de la Ciudad de México. Fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Una de sus obras más destacadas fue El laberinto de la soledad. En 1945 comenzó a servir como diplomático mexicano y fue destinado a Francia, donde permaneció hasta 1951, donde conoció a los surrealistas. En 1968 estaba en Nueva Delhi, cuando tuvo lugar la masacre de Tlatelolco,
como parte del movimiento de 1968 en México, el 2 de octubre. En señal de protesta contra estos lamentables sucesos, renunció a su cargo de embajador, dejando patentes sus diferencias con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Experimentación e inconformismo pueden ser dos de las palabras que mejor definen su labor poético. Con todo, Paz es un poeta difícil de encasillar. En realidad, se trata de un poeta que no echó raíces en ningún movimiento, porque siempre estuvo alerta ante los cambios que se iban produciendo en el campo de la poesía. Siempre estuvo experimentando, de modo que su poesía, como toda poesía profunda, acabó en convertirse en una manifestación muy personal y original. Los premios que ha recibido son Premio Javier Villaurrutia en 1957 por El arco y la lira. Miembro del Colegio Nacional a partir del 1 de agosto de 1967, Premio Nacional de Literatura en 1977, Premio Olinio Listli en 1980, Premio Cervantes en 1981, Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán en 1984, Premio Internacional Alfonso Reyes en 1985, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1993 a su revista Vuelta, miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua a partir del 26 de agosto de 1997 y Premio Nacional de Periodismo de México en 1998 en reconocimiento a su trayectoria. Su apasionada escritura de amplios horizontes, caracterizada por un sentido de inteligencia e integridad humanística. El 19 de abril de 1998, Octavio Paz murió en la Casa de Alvarado, calle de Francisco Sosa 383, barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México. Don Octavio, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Bueno, estoy muy contento de que Canal 11, de que ustedes estén aquí. Vamos a empezar por hablar un poco acerca de su niñez. ¿Qué niño fue Octavio Paz? Bueno, es difícil para mí decir qué niño fui. Probablemente fue un niño insoportable, pero en fin, un niño como los otros, los niños no son fácilmente soportables. Es una edad feroz. Si los niños gobernasen el mundo, ya lo hubieran destruido. Sí. Pero toda la creatividad de los hombres está en esa fase de la infancia. Usted vivió casi toda su niñez y adolescencia en Mixcoac. ¿Qué recuerdos tiene de Mixcoac y de su familia? Bueno, mire usted, el primer recuerdo que tengo es de una casa grande, semi en ruinas, la casa de una familia que la revolución destruyó en cierto modo, aunque mi padre fue un revolucionario ferviente. Un jardín muy grande y descuidado, y sobre todo un árbol tutelar, una higuera. La higuera que representa un poco para mí todavía la imagen de la madre, quizá, en primer término, pero de modo más amplio, la mujer. La imagen es la de una gran casa con muchos cuartos y un niño que recorre esos cuartos solitario. Yo traté de evocar y de revivir esos momentos de mi infancia en un libro, un pequeño libro que se llama Pasado en Claro. Hay un fragmento que a usted no le importa y no les aburre al auditorio, pues voy a leerlo. Nos encantaría. Mis palabras, al hablar de la casa, se agrietan. Cuartos y cuartos, habitados solo por sus fantasmas, solo por el rencor de los mayores, habitados. Familias, criaderos de alacranes, como a los perros dan con la pitanza vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. También me dieron pan, me dieron tiempo, claros en los recodos de los días, remansos para estar solo conmigo. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos,
crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. En mi casa los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Los fresnos me enseñaron, bajo la lluvia, la paciencia, a cantar cara al viento vehemente. Virgen somníloca, una tía me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Mi abuelo, al sonreír en la caída y a repetir en los desastres, al hecho, pecho. Esto que vimos. Así es. ¿Dónde estudió usted? Mi abuelo y mi padre y mi tía le daban un gran precio a la cultura, al saber, y mi madre, más bien, al amor. Yo estudié en escuelas particulares. Primero estuve en un colegio francés en Miscuac, se llamaba el Colegio Francés del Zacatito. Que es el Simón Bolívar, ahora ¿no? es el Simón Bolívar, pero en aquella época era una escuela de hermanos de la Orden de la Sal. Era una escuela francesa. Mi tía era muy afrancesada en que yo aprendiese francés. Pero al final mi padre y mi madre, que eran más jóvenes, eran la nueva generación, decidieron que no, que había que estar en un colegio inglés. Y me llevaron. José Mario Molina Pasquel Enríquez nació el 19 de marzo de 1943. Es un ingeniero químico mexicano y uno de los más importantes precursores para el descubrimiento del agujero de ozono antártico. Cursó la escuela primaria en la Ciudad de México y a la edad de 11 años sus padres lo enviaron a Suiza. En 1960 ingresó a la Facultad de Química de la UNAM para estudiar ingeniería química. En 1968 ingresó al programa de doctorado de Físico-Química de la Universidad de Berkeley, California. En Berkeley se incorporó al grupo de investigación del profesor George C. Pimentel. Molina obtuvo el doctorado en 1972. Molina fue nombrado miembro del profesorado de Irving en 1975, liderando sus propias investigaciones a partir de entonces. Después de 7 años en Irving, Molina decidió explorar la vida profesional extraacadémica y se unió al Jet Propulsion Laboratory, en el grupo de Física y Química Molecular. Es miembro del Colegio Nacional y es un miembro notable de la Academia Pontífica de las Ciencias. Fue correceptor junto con Paul J. Crutzen y F. Sherwood Rowland del Premio Nobel de Química de 1995 por su papel para la dilucidación de la amenaza a la capa de ozono de la Tierra por parte de los gases clorofluorocarbonos, convirtiéndose en el primer ciudadano mexicano en recibir el Premio Nobel de Química. Los reconocimientos y premios que ha recibido son Tyler Prize for Environmental Achievement en 1983, NASA Exceptional Scientific Achievement Medal en 1989, el Premio Nobel de Química en 1995, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1999 y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Una de las características que tienen los mexicanos es realmente ser innovadores, tenemos creatividad, podemos contribuir de manera muy creativa a la solución de problemas importantes. Sabemos con toda claridad que es gracias a la ciencia y a la tecnología que ha subido el nivel de vida pues de todos los habitantes del planeta, sobre todo de los países que tienen recursos. En México tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para alinearnos con el mundo desarrollado. Y hay que aclarar que no estamos hablando de ciencia y tecnología puramente mexicana, la ciencia es universal.
tenemos que estar al día. Tenemos todavía grandes desigualdades en nuestro país, problemas serios, pero se pueden resolver con la creatividad que nos caracteriza, llegar a soluciones que realmente tengan impacto, soluciones que sean prácticas, realistas y que en última instancia resuelvan muchos de los problemas que tenemos y que sabemos que es indispensable resolverlos para el progreso de nuestro país. Cómo me empezó a gustar la ciencia, que realmente fue desde muy niño. Tuve la oportunidad de que me dieran juguetes como microscopios o juegos de química, entonces pude además hacer experimentos. Y me acuerdo para mí pues la enorme emoción que me dio al ver con un microscopio una gota de agua podrida y pues ver todo el mundo enorme de bacterias, etcétera, que no es algo de lo que estemos conscientes a simple vista. Ser la primera persona que se da cuenta de pues cómo funcionan ciertos aspectos de la naturaleza, pues afán de encontrar cómo funcionan las cosas y poder inventar inclusive cosas nuevas que sean de utilidad para la sociedad. Es una satisfacción realmente enorme. Soy Mario Molina, soy investigador científico. Es muy importante, por supuesto, que el público esté bien informado, porque en última instancia, pues en las democracias lo que hacen los gobiernos tiene que tener el apoyo del público. Pero por otro lado es aún más importante que estén bien informados los líderes, los pues tomadores de decisiones, y en este caso pues los representantes de los tomadores de decisiones, porque a veces los líderes tienen que pues explicarle al público por qué toman decisiones, y en este caso pues está muy claro que es para proteger a las futuras generaciones e inclusive a la nuestra misma de problemas potenciales que pueden ser pues muy costosos y muy severos para la humanidad. Lo que es muy importante pues es, por un lado, tener información de la comunidad científica, aclarando que ellos no son los que van a decir qué es lo que hay que hacer, sino qué pasa dependiendo qué haga la sociedad. Pero además también los economistas, que nos dicen pues que el problema sí se puede resolver y a un costo muy moderado, y que si no se resuelve nos va a costar más. Pero todo eso tiene que estar bien documentado, por eso tiene que haber muy buena comunicación con la sociedad, para que así la sociedad apoye decisiones que ya están basadas pues en juicios de valor, que tanto pues queremos arriesgarnos, que tanto queremos proteger a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero todo es tomando esas decisiones en base a información pues que sea confiable. Por eso es tan importante. México es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático, y por eso en México pues le interesa mucho que haya un acuerdo internacional, porque pues sale ganando México y por cierto salen ganando todos los países. México sí está funcionando como un país líder, tomando decisiones pues que pueden afectar de manera muy positiva estos acuerdos internacionales. Para la comunidad científica la historia de éxito es, por un lado, que esté clara la base científica, las consecuencias de tomar o no tomar acciones. Sí queremos un comienzo muy claro, definir muy claramente cuáles son los siguientes pasos, y quizá pues todas las medidas importantes que ya se están tomando en muchos países, plasmarlas ya en un acuerdo internacional, con la expectativa de que se puedan mejorar todavía más en el futuro. Pues es muy importante que la gente esté enterada del riesgo muy grande que estamos tomando de hacerle daños al planeta, que en última instancia son daños a la sociedad. Miles de millones de habitantes podrían con cierta probabilidad pues tener eventos extremos de clima catastróficos para ellos. Entonces esto lo podemos evitar. El mensaje importante, positivo, es que esto sí tiene solución y no es muy costosa, y no estamos hablando de grandes sacrificios. Al revés, estamos hablando de prevenir
pues consecuencias que sí dificultarían mucho el desarrollo económico pues para nuestros hijos y nuestros nietos.